Bien. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a comenzar la lección número 2 de los libros históricos, ¿no? Josué, Jueces y Ruth. De la conquista a los jueces. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El título se llama Josué y Rahab. Ustedes los tienen en su material. Vamos a ver el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Josué. Ya la semana pasada hicimos una introducción de qué es lo que abarcan los libros históricos, quiénes son los que forman parte, los personajes principales, dónde se encontraba el pueblo de Israel y cuál es la importancia de poder estudiar este tipo de libros, ¿verdad? Y sobre todo que los hebreos lo habían consignado a algunos de estos libros, lo que nosotros normalmente conocemos como libros históricos, como los profetas anteriores. También explicamos un poco sobre eso. Hoy nos vamos a meter específicamente al tiempo de la conquista y comenzamos con lo que es Josué. ¿Sí? El bosquejo del libro de Josué. Vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, nosotros podemos ver los preparativos para la conquista y en el capítulo 2, los espías en Jericó. Esto más o menos se va a basar en un mes, en tiempo de un mes, lo que se conoce como la preparación para la entrada hacia Canaán. El libro de Josué tiene 24 capítulos y está dividido más o menos como ustedes pueden verlo en el cuadro adjunto. Vamos hacia adelante. Autor y fecha. Se le asigna este libro a Josué. Aunque hay algunos capítulos, como ustedes también van a poder ver a lo largo de todo este estudio, que definitivamente Josué no lo escribió. Eso pudo haber sido escrito por algunos escribas, como lo conocían los hebreos, posterior a. Y cuando lo compilaron, más o menos en el siglo, entre el 800 y el 700 antes de Jesucristo, se estima que pudo haber sido compilado el libro de Josué, pero según la narrativa que nosotros podemos ver en este libro, vamos a ver que sí, la mayoría de esto fue escrito por Josué. Esto más o menos en un periodo de entre 1405 y 1380. Habíamos hablado que Josué más o menos asume el liderazgo del pueblo hebreo antes de ingresar a la tierra prometida en el año 1405. Posiblemente entre la edad de 80 y 90 años. Esa era la edad más o menos que Josué tenía cuando asume el liderazgo de Israel. Y así como Moisés había escrito el Pentateuco, Josué, que siempre estaba al lado de Moisés, aprendió de lo que él hacía. Y entonces Josué también, aunque tenía otro carácter definitivamente, aprendió de Moisés y también comenzó a hacer alguna narrativa de los eventos, de todas las cosas que venían sucediendo con el pueblo de Israel y lo que Dios hacía a través de él, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Presentar la conquista de Canaán como obra exclusiva de Jehová. Ese es el propósito que tiene este libro. No es contar hechos históricos. Eso no buscaba el autor, en este caso Josué. Lo que buscaba era mostrar que es Dios quien introdujo a su pueblo a la tierra prometida. La segunda cosa es demostrar la fidelidad de Dios, porque esto no fue algo que se dio en ese momento. Ya hemos visto en los libros de Génesis, en el libro de Éxodo, desde Génesis, vemos las promesas de Dios a Abraham, que le iba a dar toda esa tierra. Entonces, Dios ya estaba cumpliendo y le tocaba a Josué cumplir básicamente esta etapa que Dios ya le estaba dando al pueblo de Israel, la tierra. ¿Sí? También mostrar la santidad de Dios. Ese es otro de los propósitos de este libro, mostrar la santidad de Dios. Lo vamos a ver hacia adelante. A ver, disculpen,
voy a... quiero apagar los micrófonos de todo el mundo. Si por favor podrían apagar sus micrófonos. Micrófono. Buenas noches, hermana Marlene. Sí, ahí está la opción de silenciar. Gracias. Por favor, si podrían mantener sus micrófonos apagados, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver, vamos a retroceder. Ok, entonces, ¿cuál es la teología del libro de Josué? Tres cosas que son importantes rescatar en el libro de Josué. Dios cumple sus promesas. Eso lo vamos a ver. Busquen, por favor, ustedes tienen sus Biblias abiertas ahí. Busquen el capítulo 25 del libro de Josué, el 25, el verso 45. ¿Sí? Y también vamos a ver estos pasajes. Miren lo que dice el pasaje, el versículo 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Es decir, que la teología de este libro nos va a mostrar que Dios cumple sus promesas. La segunda cosa que nos va a mostrar es que Israel entra en reposo, el reposo que Dios le había prometido al pueblo de Israel desde hace cientos de años atrás, desde Abraham. Vamos al versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor. Es decir, que cuando, ojo que es importante notar aquí que el énfasis es que Dios buscaba darles reposo y les dio la tierra prometida donde ellos ya podían reposar. Eso no significa que iban a dejar de tener batallas, porque Josué llegó hasta un estamento, pero de ahí el resto del pueblo, las nuevas generaciones, les competía continuar con la obra que Dios le había encargado a Josué. Es decir, que el reposo aquí no significa ya no voy a tener guerras. No, no está diciendo eso. Está hablando de que ya tengo un lugar donde vivir. Ya tengo un lugar donde poder desarrollar mi familia, mi pueblo, mi nación. Ese es el concepto de reposo y donde ellos iban a poder ya establecerse como una nación para Dios, una nación que Dios estaba buscando exclusivamente para él. Y el tercer punto de la teología de este libro es la responsabilidad colectiva. Hermanos, si tienen sus micrófonos, por favor, podrían silenciarlos, ¿sí? El tercer punto de la teología es responsabilidad colectiva. Y esto ustedes lo pueden ver en el capítulo 22, el verso 3. Miren lo que dice. No habéis dejado a vosotros, a vuestros hermanos, en este largo tiempo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Que tanto el pueblo de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían tenido un territorio en el lado oriental del Jordán, ellos también entraron al otro lado del Jordán, a la parte occidente, para ayudar a sus hermanos a también tener un poco de territorio. Esa unidad, esa es la teología o parte de la teología que muestra este libro, unidad. Dios quería que el pueblo sea uno, no que sean 12 tribus, sino que sean una, ¿sí? Un solo pueblo, una sola nación. Dios busca eso. Lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Vamos hacia adelante. Antes de la conquista, esto es lo que en ese mapa que ustedes están viendo, podemos nosotros notar qué es lo que pasó con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, ¿sí? Ustedes saben, ya lo han estudiado, que el pueblo de Israel salió aquí de esta región de Ramsés, de Gosén, pasaron a Sucot y más o menos fue esta su travesía. Se detuvieron aquí como un año en el monte Sinaí, que fue donde Dios les entregó la ley, ¿sí? Y después avanzaron hacia el norte y se quedaron aquí en Cades Barnea. Y en Cades Barnea
ellos enviaron espías, ¿no? Y ya ustedes conocen también la historia, estos 12 espías para reconocer la tierra. Los espías se fueron en esta dirección, del sur hacia el norte, y revisaron toda esta tierra y luego regresaron con noticias. Dentro de esos 12 espías estaba Josué, ¿ok? Y después, por la situación malintencionada de 10 de esos espías, entonces hacen que todo el pueblo peque contra Dios. Y al pecar contra Dios, porque ya habían venido varias veces pecando y pecando y pecando y colmando un poco la paciencia de Dios, y entonces Dios los castiga y dice, ok, 40 años en el desierto, ninguno de los que dudaron de mí, ninguno de los que dudaron de mí va a entrar a la tierra prometida. Todos sus hijos, los que nacieron en el desierto, ellos son los que van a tomar la tierra prometida. Solo 2 se van a salvar, Caleb y Josué. Otra vez, aquí ya estoy haciendo un recuento de más o menos cómo es que aparece Josué en la historia, ¿no? Josué era siervo de Moisés. Entonces vagan 40 años y después de 40 años, entonces Dios ya permite que el pueblo más o menos recorra este camino y llegue hasta Sittim. Vamos a hacer un zoom en este lugar. Entonces, acá tenemos el pueblo, el territorio, y tenemos a Sittim. Ahí estaba asentado por ahora la nación de Israel. Estaban esperando un lugar para ellos. Pero cuando ellos llegan ahí, ellos vencen al rey de Sehón y al rey de Og. Eran reyes amorreos. Y después de esa batalla, entonces 3 tribus le piden a Moisés que ellos querían ese territorio en esa zona. Ustedes lo pueden ver en Números, capítulo 32, en Deuteronomio 3, 12, 22 y en Josué 22, 4, que lo acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, en estos pasajes, los pasajes que tienen aquí, van a ver que el pueblo de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés se acercan a Moisés y le piden que ellos querían asentarse en esa tierra. Y surge un conflicto, el conflicto de que ellos podían desligarse de toda la nación de Israel. Y eso lo molesta a Moisés. Y les dice, ustedes pueden hacer que Dios se vuelva a enojar y pueda castigar otra vez a la nación por la rebeldía de ustedes. Y entonces, después que ellos insisten queriendo tener ese territorio y hacen un compromiso con Moisés, entonces diciéndole que ellos iban a cruzar el Jordán e iban a ayudar a sus hermanos a poder conquistar la tierra hasta que encuentren reposo. Y cuando sus hermanos encuentren reposo, entonces ellos regresaban a su tierra. Entonces, esta es la situación que nosotros vemos aquí. Por eso es que, ¿por qué Moisés se enoja? Y es parte de la teología del libro de Josué. Y lo vamos a ver en el capítulo 1 de Josué, cuando él habla a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, haciéndoles recordar de ese compromiso que ellos hicieron años atrás con Moisés, diciendo que ellos iban a cruzar, todos los hombres de guerra iban a cruzar al otro lado para ayudar a sus hermanos a ganar las batallas. La teología del libro de Josué busca unidad, una sola nación, un solo pueblo. Y estas tribus no podían quedar de lado, rompiendo parte de ese mensaje y de eso que Dios quería. Cuando Moisés recibe la respuesta de ellos, entonces a Moisés le parece bien y les entrega ese territorio, como ustedes lo están viendo ahí. Entonces, vamos avanzando. Entremos entonces al libro de Josué. Vamos al capítulo 1 del libro de Josué. Y entonces ahí tenemos la pregunta, ¿quién fue Josué? ¿Quién fue este militar, este guerrero que fue levantado por Dios, llamado por Dios para tomar la posta que estaba dejando Moisés? Hay que digregar un poco el capítulo 1 y otros pasajes del libro de Deuteronomio, del libro de Éxodo,
del libro de Números para poder entender un poco de quién era Josué y cómo es que se fue formando. Es importante que nosotros entendamos eso. Conozcamos a Josué, conozcámoslo. Él se llamaba Oseas. Su nombre original era Oseas. Él era hijo de Nun de la tribu de Efraín. Si ustedes se remiten a Números 13:8, ahí van a ver que dentro de los 10 espías, que ustedes pueden ir buscándolo para que vayan leyéndolo, dentro de los 12 espías que Moisés mandó para reconocer toda la tierra, ahí dice, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Entonces, Efraín, ustedes se acordarán también que fue hijo de José. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, ¿no? Entonces, Manasés fue una de las tribus más grandes y Efraín era el menor de los hijos de José. Es decir que Oseas o Josué desciende de José. José, el que fue gobernador de Egipto, a quien sus hermanos lo vendieron a Egipto, ¿sí? Hijo de Jacob. Entonces, él era de la tribu de Efraín, descendiente de José directamente. Y Moisés le cambió el nombre. Una de las cosas que nosotros vemos a lo largo de la Biblia es que se estila cambiar de nombre porque los nombres significan algo, le dan un sentido a lo que es esa persona para que esa persona se sienta identificada. El mismo Señor Jesucristo cambió el nombre a Pedro, le cambió el nombre a Saulo, ¿no? Le cambió el nombre a otras personas. Entonces, Moisés hacía lo mismo. Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. Ustedes lo pueden ver también en el mismo capítulo 13 de Números, en el versículo 16. ¿Qué significa Josué? Josué significa Jehová es salvación, Jehová salva, Jehová es salvador. Ese es el nombre de Josué, el significado, mejor dicho. Y en griego Josué es Jesús, ¿no? Es decir que, y Josué, si nosotros lo podemos ver en estudios que se pueden hacer posteriormente, ustedes se van a dar cuenta que Josué es un tipo de Jesucristo, ¿no? Se constituye como un tipo, como el hombre que salva, el hombre que conquista, el hombre que guía, que lleva a un pueblo a poder realizar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, aquí ven el significado del nombre de Josué. Segunda cosa, Josué se caracteriza porque es siervo de Moisés. Vayan a Éxodo 24:13. Vamos a irnos a Éxodo un ratito, 24:13. Yo lo voy a leer. Ustedes lo tienen en sus Biblias. Miren lo que dice. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Donde estaba Moisés, ahí estaba Josué. Josué siempre estuvo para servir a Moisés. Vayan al capítulo 33, verso 11. Y miren lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Cuando habla de joven no significa que Josué tenía 20 años, ya habían salido de Egipto y cuando salen de Egipto más o menos Josué, ya hemos dicho, tenía entre unos 40 o 50 años, más o menos cuando sale de Egipto, o sea, no era tan joven en el concepto que nosotros llamamos de joven, pero para el concepto hebreo sí, ¿no? O sea, era un hombre que tenía vigor, tenía valor, tenía muchas características como para que ellos todavía lo llaman, este es un hombre maduro, pero todavía le falta mucho, ¿no? Él asume el liderazgo entre los 80 y 90 años, pero aquí estamos hablando que Josué tenía como 40 o 50 años aproximadamente. Pero estamos relatando que Josué es servidor de Moisés. Vayan a Números 11:28, Deuteronomio 1:38, Josué 1:1. En Josué comienza Josué, servidor de Moisés. Es decir que Josué se caracteriza como alguien que estaba siempre con Moisés. Imagínense, tanto tiempo, en el desierto estuvieron más de 40 años, ¿no? Estando al lado, y Josué pudo captar
el carácter de Moisés. ¿En qué sentido? En la fidelidad que Moisés le tenía a Dios. Y eso para Josué fue determinante para formarse, ¿no? Porque Josué, acuérdense que venía de ser esclavo de los egipcios, habría sufrido 40 años, ya ha estado trabajando haciendo ladrillos, sacando paja en el barro, es decir, que venía con todo un carácter formado de resentimiento posiblemente y de esperanza posiblemente, pero durante todo ese tiempo en el desierto, Moisés lo formó. Dios utilizó a Moisés para formar a Josué. Es importante que nos vayamos quedando con esto porque vamos entendiendo un poco de cómo es Josué. ¿Qué más nosotros vemos en Josué? Josué era un hombre íntegro. Vayan a Números, el capítulo 2, o diré 32, verso 12. Números 32, verso 12. Dice, excepto, Dios está diciendo, ¿no? Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Josué era un hombre íntegro, era un hombre perfecto delante de Dios, era alguien que amaba a Dios. Miren, o sea, Josué estaba siendo formado, Josué sabía quién era Dios y Josué le temía a Dios. Era un hombre lleno de espíritu de sabiduría, ustedes lo pueden ver en Deuteronomio 34:9, y era un hombre fiel a Dios. Si se van al último capítulo del libro de Josué, van a ver en el versículo 15 que Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Entonces, voy a salir un ratito. No sé si... Ok. Entonces, ahí hay una comparación entre Moisés y Josué. Moisés, vamos a detallar algunas cosas aquí. Moisés fue llamado, Josué fue escogido. Los dos por Dios. ¿Se acuerdan en el evento de la zarza en el monte, cuando Moisés estaba pastando a las ovejas de su suegro? Entonces Dios llama a Moisés, ¿no? Josué fue escogido por Dios. Si ustedes se van a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio rápidamente, capítulo 1, verso 38. ¿Sí? Ustedes tienen sus Biblias. Dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, Dios le está diciendo eso a Moisés, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Esto es un evento que sucede antes, es decir, esto sucede cuando los espías regresan y cuando el pueblo se rebela y Dios ya le dice ahí a Moisés, quien va a suceder te va a ser Josué y él va a hacer ese trabajo. 40 años antes. Y durante 40 años Moisés tuvo todo ese tiempo para formar a Josué. Pero Dios ya había escogido a Josué dentro de todo el pueblo. Dios lo había escogido a Josué. La misión de Moisés, Moisés tenía la misión de liberar al pueblo y de instruirlo en el camino de Dios. Dios le da a Moisés su palabra para que él sea quien la infunda en su pueblo, en el resto, ¿no? Él era el encargado de sacar al pueblo de la esclavitud. Josué tenía otro encargo. Josué, su encargo fue conquistar la tierra y repartirla. Ese era el encargo que tenía Josué. Las empresas hoy en día buscan a personas, según la etapa de desarrollo que tienen, a líderes que tengan determinado carácter y para una misión específica, ¿sí? Es exactamente igual lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Nosotros hemos aprendido de cómo Dios trabaja. Y Dios había trabajado con Moisés para una etapa necesaria para el pueblo de Israel. Y ahora estaba utilizando a Josué para una etapa específica, por el carácter. ¿Cómo era Moisés? Moisés era un hombre manso, dice. En Números 12:3, ustedes van a ver que
que de ahí se relata que no había hombre más manso que Moisés en toda esa tierra. Y un hombre manso no es un hombre menso, por si acaso, ¿no? Un hombre manso es una persona que sabe dominar su carácter. Eso es una persona mansa. Ustedes se acordarán del concepto de amansar un caballo, ¿no? Amansar un caballo no significa que el caballo ha perdido su vigor, su potencia, su poder. No, para nada. Pero amansar significa que su carácter está controlado. Ese era Moisés. En cambio, Josué era un hombre de carácter firme. Josué era un guerrero. Moisés era un profeta, ¿sí? Entonces, eran hombres con distinto carácter, pero Josué supo ponerse bajo el liderazgo de Moisés porque Dios le había dado ese liderazgo a Moisés. Y Josué se sujetó a Moisés porque se había sujetado primero a Dios. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante. Si tú no aprendes a sujetarte a Dios, entonces va a ser difícil que te sujetes a las autoridades que Dios te ha puesto y que me ha puesto a mí. Si yo me sujeto a las autoridades que Dios nos ha dado, entonces es porque yo me sujeto y le creo a Dios y le temo a Dios. Entonces, de esa manera yo voy a poderme sujetar fácilmente a lo que mis autoridades me dicen, sea en el mundo secular o sea en la iglesia. Es importante notar esto. No importa aquí el carácter, no importa de cómo somos nosotros, pero Dios a todos nos llama, a todos nos ha escogido para trabajar para Él. Vamos hacia adelante. ¿Cuál fue el encargo de Dios para Josué? ¿Cuál fue ese encargo? Ahí nosotros vemos otra vez un mapa. Y si ustedes ven, vámonos a Josué, el capítulo 1, el verso 4. Ustedes van a ver lo que le dice Dios a Josué. Le está diciendo, desde el desierto y el Líbano, ¿no? Está hablando, cuando habla del desierto, está hablando esta región de aquí. Esta es la región del desierto, toda esta península de aquí, ¿sí? Y dice, y el Líbano es esta parte norte, el desierto está en el sur, el Líbano está en el norte. El Líbano significa blanco, ¿no? Entonces, ahí están las montañas nevadas, hasta esta región norte, hasta donde están las montañas blancas. Dice, hasta el gran río Éufrates, el río Éufrates está aquí, en esta zona, ¿no? Y dice hasta donde se pone el mar grande, lo que nosotros le llamamos mar Mediterráneo, el mar grande. Toda esta región que era de los catmonitas, de los hititas, de los cananeos, de los kenitas, de los amonitas, de los amorreos, jebuseos, fereceos, de los refateos, de los jerjeseos. Toda esa región que ustedes ven que está ahí medio distribuida, Dios se lo había prometido. Y si ustedes, miren, eso que está ahí remarcado, vayan a Génesis 15, 18, 21, por favor. Vayan a Génesis 15, 18, 21 y van a ver ahí que Dios está diciendo lo mismo que dice en Josué 1:4, los límites del territorio, todo el territorio que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel, desde el río de los egipcios, dice. Es decir, que desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates, hasta el mar grande, hasta el desierto, toda esa región más o menos anaranjada que ustedes ven, esa pudo haber sido la región que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel. ¿Por qué Israel no lo obtuvo? ¿Qué obtuvo Israel? Israel solo obtuvo eso que ustedes ven remarcado en rojo, resaltado en rojo. Solo esa zona. Esa es la zona que repartió Josué. Pero miren que la promesa que Dios le dio a Josué en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Josué, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención porque ¿qué tanto yo puedo lograr cosas? ¿Qué tanto yo le creo a Dios? La visión corta del pueblo de Israel, los que le sucedieron a Josué y a Moisés, las nuevas generaciones no tuvieron esa fe en Dios como para expandir
el territorio. Algo hizo David, algo hizo Salomón para expandir, porque más o menos la influencia de Salomón se llegó hasta la parte norte del río Éufrates, pero siguieron siendo hasta aquí. Si ellos hubiesen alcanzado todo ese territorio que ustedes ven remarcado en amarillo o en anaranjado, otra hubiese sido la historia, porque en esta zona de aquí se formó el imperio babilónico. Si ellos hubiesen tenido esta zona, imagínense qué no hubiese pasado. En esta zona se formó el imperio asirio, en esta zona se formó el imperio sirio y aquí Fenicia. Entonces, pero cuando yo no le creo a Dios, cuando mi visión de la fe está corta, y mi fe queda ahí nomás y mi temor pasa por encima de mi fe, entonces solo me quedo en una región pequeña. Y hasta hoy en día Israel sufre esas consecuencias. ¿Cómo se muestra el liderazgo en esta nueva etapa? Veamos cómo es que Dios establece ese liderazgo. La sucesión del liderazgo. Primero, dejarse guiar por Dios. Segundo, buscar hombres fieles. Y tercero, hay que planificarlo con tiempo. Estas tres cosas nosotros vemos en este libro de Josué y también en los libros del Pentateuco. Josué es un complemento de los primeros libros, pero miren que es importante dejarse guiar por Dios. Si ustedes ven Números 27, 15, 18, búsquenlo por favor, van a ver ahí que cuando Dios le dice a Moisés que él no iba a ingresar a la tierra prometida porque Moisés pecó, no vamos a entrar en detalles, eso es algo que ustedes ya lo saben, pero Moisés le dice a Dios, Señor, muestra a alguien, dime a quién tengo que pasarle esta posta, por favor, ten misericordia de tu pueblo y dame a alguien, un hombre fiel a ti. Y Dios le muestra a Josué. Y si ustedes van en Romanos 8:14, vamos por favor al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 8, verso 14. Hoy día vamos a manejar bastante Biblia, así que es importante que estén ustedes buscando en sus Biblias. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que la guía o el dejarme guiar por Dios no solamente le competía en el Antiguo Testamento. Dios te está llevando a ti a que te dejes guiar por Él. No solamente en un tema de liderazgo, sino para todo, hermano. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Si yo tengo al Espíritu Santo en mí, si yo soy creyente, entonces tengo que dejar que el Espíritu de Dios me guíe a mí. ¿Y cómo se hace eso? Tengo que leer la palabra, tengo que buscar la voluntad de Dios y tengo que poner mi fe en acción. Entonces, número 1, tengo que dejarme guiar por Dios. Número 2, buscar hombres fieles. Éxodo 33:11, 32:17, van a ver que Josué era un hombre fiel a Dios. Ya hemos visto algunos ejemplos, ustedes lo pueden leer. Pero, ¿qué dice 2 Timoteo 2:2? ¿Te acuerdas? Dice, esto encarga a hombres fieles. ¿Para qué? Para que ellos puedan transmitir las verdades de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que buscar personas que sean fieles para poder enseñar a otros la verdad de Dios. Y eso es lo que Moisés hizo cuando escogió a Josué. Es decir que, hermano, cuando tú tengas que transmitir la verdad de Dios, busca formar hombres y mujeres que sean fieles a Dios. Y pídele la dirección al Señor para que Él te muestre quiénes son. Y entonces esas personas podrán enseñar fielmente, porque lo que se trata aquí, acuérdate de lo que hemos visto algunas diapositivas atrás de la teología del libro de Josué, es poder transmitir la santidad que Dios está buscando, la unidad del cuerpo y del cumplimiento de la palabra de Dios. Esa es la teología. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuidar que el evangelio, en este entonces, lo que me toca a mí hoy en día,
cuidar que el evangelio sea transmitido correctamente. Si yo voy a escoger a cualquiera que no es temeroso de Dios, entonces lo que va a suceder es lo que sucedió con Israel. Si tú puedes ir al libro de Jueces, el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2 de Jueces, vas a ver ahí que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esto es básicamente porque nosotros no nos preocupamos de enseñar la palabra. Y número 3, planificarlo con tiempo. En Deuteronomio 1:38 y en el 3:21-28 vamos a ver que con tiempo Dios ya le había indicado a Moisés cómo tenía que ir formándolo a Josué. Vamos rápidamente a Deuteronomio, el capítulo 3, Deuteronomio 3, versos 21 y 28. Miren lo que dice el verso 21. Ordené también a Josué, en aquel tiempo Moisés está hablando, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Mira, Moisés está instruyendo a Josué diciéndole, mira, recuerda lo que Dios ha hecho, tú lo has visto, así que tienes que tener fe, Josué, cree. Y mire el versículo 28. Y ahora Dios le dice a Moisés, manda a Josué, anímalo y fortalécelo para que porque él ha de pasar delante de este pueblo. Es decir, que otra de las cosas que Moisés estaba haciendo era animar, fortalecer, preparar, darle responsabilidades para que Josué se vaya fogueando, porque él iba a asumir el liderazgo después que pasase. Y ese era Josué. ¿No? Vamos hacia adelante. Dos cosas siempre que vamos a ver en la Biblia, de tapa a tapa, dos cosas, ¿sí? Lo que Dios hace y lo que el hombre hace, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Y lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo del estudio de Josué. Dice, Dios nos da guía y dirección, nos da protección y nos anima. Ahí hay varios versículos que ustedes pueden ver y lo pueden repasar después. Estas son diapositivas que ustedes lo van a tener, pero Dios hace eso. Dios lo que da siempre es la guía, la visión, la instrucción. Él es el que te protege y te anima, ¿no? Lo podemos ver ahí en el ejemplo de Josué. ¿Qué me corresponde a mí como hombre? ¿Qué le correspondió a Josué como hombre ante esa visión, ante esa verdad que Dios le estaba dando? ¿Le correspondía esforzarse? ¿Le correspondía serle fiel a Dios? Y le correspondía meditar en la palabra. Esto es algo que te corresponde a ti, hermano, y me corresponde a mí también. Si yo no estoy meditando en la palabra, entonces, ¿cómo voy a fortalecer mi fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, que yo no puedo decir, dame fe, dame fe, dame fe, y no leer la palabra de Dios. No vas a tener fe, porque la fe viene por la palabra de Dios. En la medida que yo conozco la palabra de Dios, entonces mi fe va a incrementarse, porque voy a poder leer de las proezas de Dios, voy a poder leer de las promesas de Dios, voy a poder leer que mi Dios es grande y voy a poder leer de la gracia, de la redención, de las obras de Jesucristo. Tengo que serle fiel, porque no solamente va a ser cuestión de leer, sino tengo que actuar. La fidelidad está basada en hechos. Tengo que, el conocimiento que adquiero en la lectura de la palabra, tengo que volcarlo en mi vida diaria. Fidelidad. Eso es lo que Dios, y Josué dice, yo en el 24:15, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el servicio son hechos, son acciones. Si tú, hermano, puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, pero en tu vida no se ve reflejado ese amor de Dios, esa transformación que Dios puede hacer en tu corazón, entonces no has comprendido la gracia. Tenemos que lucharla diariamente. De eso se trata. Dios te da algo, pero el hombre, nosotros tenemos que hacer la parte que complementa. ¿Cuál es la línea de liderazgo entonces que estamos viendo? Dios, Josué,
líderes y pueblo. Esa es la línea que nosotros vemos en el libro de Josué en el capítulo 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios da? Dios da visión y aliento. ¿Y cómo respondió Josué? Josué respondió con fe y obediencia. Disculpen un momento, hermanos, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, los que lo tienen abiertos. ¿Okay? Entonces, Dios le da visión y aliento a Josué. Le dice, van a ir por aquí y yo voy a estar con ustedes. Y entonces esa palabra de Dios, lo que produce en Josué es fe. Ya hemos dicho, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Josué le creyó a Dios. Y lo que produjo automáticamente esa fe no se quedó en teoría, sino obedeció, ¿no? Vemos la fe y producto de la fe viene la obediencia. ¿Qué es lo que hizo Josué? Josué entonces le transmitió a los líderes del pueblo. Él volteó, después de creerle a Dios, volteó y se fue hacia los líderes y les transmitió la visión de Dios, no su visión, sino lo que Dios le había dicho. Y eso es importante porque muchas veces nosotros recibimos de Dios, leemos en la palabra de Dios la verdad del Señor y volteamos y enseñamos otras cosas. Enseñamos lo que a mí me parece, enseño lo que yo creo y doy como doctrina y por favor, hermano, toma en cuenta esto que estoy hablando ahora. Enseñamos como doctrina de Dios lo que yo creo, mi pensamiento, y eso es errado. Y si hacemos eso, nos equivocamos de punta a punta. Lo que yo tengo que hacer es transmitir la verdad de Dios, no mi verdad, sino la verdad de Dios. Y eso es lo que Josué hace. ¿Y qué es lo que produce entonces la transmisión de Josué hacia los líderes? Les produce confianza y sujeción. ¿Por qué? Porque los líderes vieron que Josué temía a Dios y era fiel a Dios. Entonces, cuando alguien ve que tú eres fiel a Dios, automáticamente las personas confían en el trabajo que estás haciendo, porque eres fiel a Dios. Son cosas que se vienen de cascada y los líderes confiaron, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 1. ¿Y qué hicieron los líderes? Los líderes recibieron esa visión, instruyeron al pueblo en que en lo que creían ellos, no, otra vez, seguían. Lo que se tiene que transmitir de cascada en cascada, de estamento en estamento, de posición en posición, es la verdad de Dios. Es lo que tiene que quedar pura y sin mancha. De esa manera va a haber éxito en la iglesia. Y ese fue el éxito que hubo en el pueblo de Israel. Es lo que Dios buscaba, unidad. Entonces, los líderes instruyeron al pueblo. ¿Y qué produjeron en el pueblo? Ánimo y compromiso. Entonces, cuando el pueblo recibe la verdad de Dios, cuando se disemina la verdad de Dios, cuando todos nosotros recibimos la verdad de Dios, entonces nos animamos y nos comprometemos con la obra. El pueblo se comprometió con la obra. Las mujeres y los niños de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés se quedaron tranquilos en sus ciudades al oriente y sus esposos y los hombres de guerra pasaron a ayudar a sus hermanos por 10 años, hermano. 10 años. Y ellas estaban tranquilas porque confiaron, se comprometieron, pusieron su fe en el Dios de Israel y no en el poderío del ejército de Israel de ese entonces. Cuando yo transmito la verdad de Dios y cuando tú sigues pasando la verdad de Dios y cuando otros siguen pasando la verdad de Dios, entonces se genera compromiso, se genera ánimo, se genera confianza, se genera sujeción a Dios, no a los hombres. Por ende, viene la sujeción a los hombres, pero primero es la sujeción a Dios. Si entendemos eso, hermanos, entonces vamos rumbo a una forma de vida distinta. ¿Cómo transmitió Dios sus instrucciones? Dios le habló a Josué. Vamos a ver lo que pasó entre los versículos 1 y 9 del libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a ver 5 cosas.
He escogido 5 palabras que comienzan con la letra R. 1, refuerza su posición como líder. Lo primero que hace Dios cuando habla con Josué, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, ven, tú eres el que va a guiar, tú eres el que va a introducir a este pueblo. Lo mismo ven en Números 27, 20 y en Deuteronomio 31, cuando se escoge a Josué y lo anima, ¿no? Es decir, refuerza su posición como líder, refuerza su posición como una persona escogida. Y lo mismo hace Dios contigo y lo hace conmigo igual. Refuerza nuestro llamado como hijos de Dios para llevar el evangelio a otras personas. ¿Qué otra cosa Dios hace con Josué? Le recuerda las promesas que él le había hecho a Moisés, ¿no? En el versículo 3, así como a Moisés dice, yo le he dado lo que he hecho, he entregado todo, entonces de la misma manera va a suceder contigo. De la misma manera, todo lugar que pisare la planta de tus pies, a eso yo te lo voy a dar. Fe. Es decir que, Josué, yo no voy a hacer cosas distintas. De la misma manera como estuve con Moisés, igual voy a estar contigo. Eso es lo que le hace, lo que hace con Josué. Él reivindica sus promesas a Josué, para que Josué, yo me imagino a Josué recibiendo el encargo, ya no está Moisés, Moisés murió. Y Josué, aunque tenga 80 o 90 años, imagínense a esa edad recibir el encargo, el tremendo encargo de llevar a todo ese pueblo a la tierra que Dios había prometido, hacer esa introducción, esas batallas, con miedo. Definitivamente debe haber tenido miedo. Es hombre. Y Dios lo primero que hace es apuntalarlo. Le dice, tranquilo, Josué, así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Las mismas promesas, yo reivindico mis promesas. Número 4, le dice que va a recibir prosperidad, pero hay una condición, fidelidad. Y eso lo vemos en los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Ustedes están siguiendo en su Biblia, pero dice, yo te voy a prosperar. Todo lo que tú hagas, en todo vas a ser prosperado. Pero ojo, Josué, tú tienes que ser fiel, tienes que meditar en mi ley de día y de noche. Es decir, que en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. A veces nosotros creemos que leer la palabra solamente son 5 minutos una vez en la semana o al mes, ¿no? O me basta con lo que recibo los domingos en el mensaje del pastor, en el culto, y ya está suficiente para toda la semana, y estamos completamente equivocados. Si yo puedo vivir con un poquitito durante la semana, wow, hermano, yo particularmente no puedo. O sea, necesitamos, porque la lucha es diaria. Entonces, prosperidad con condición, con fidelidad. Y le remarca a Josué lo que debe hacer. ¿Qué es? Lo que tiene que hacer es introducir al pueblo. Le dice, ok, Josué, Moisés sirvió para esto, ahora lo que te compete a ti es, tienes que introducir al pueblo. Esa es tu misión, Josué. Entonces, tienes que repartir esta tierra. Eso es lo que Dios le habla a Josué. ¿Y qué es lo que hace Josué? Josué habla a los líderes. Ahora estamos en el verso del 10 al 15. Y Josué le dice a los líderes 3 cosas. Comparte la responsabilidad, comunica la visión y compromete a los líderes. Qué interesante el trabajo de Josué, como para aprender y meditar mucho en estas 3 cosas. Dice, comparte la responsabilidad. Él no solamente acaparó las cosas aquí. Lo que hizo Josué es compartir, ¿no? Ok, hay otros líderes, muy bien, la responsabilidad va a todos, pero no solamente se las dio, sino que los comprometió ¿a qué? A serle fiel a Dios, a ser fiel a la causa de Dios. Ese es el compromiso. Tú no debes de llevar a comprometer a las personas a tu visión. Nosotros tenemos que llevar a comprometer a las personas a la visión de Dios, ¿sí? Entonces, y eso es lo que importa aquí. Ese fue el éxito que tuvo Josué con esa generación. ¿Y qué es lo que hicieron los líderes?
Los líderes lo que hicieron fue comunicar la visión de Dios. De la misma manera, cascada. Sin visión de Dios no hay forma. Sin transmisión de la palabra de Dios no hay forma. Y ese es el mensaje que nosotros también tenemos como iglesia. Estamos llamados a comunicar la visión de Dios. ¿Cuál es el doble desafío que tenemos, hermanos? Tenemos un doble desafío aquí. Ser fieles y mantenernos unidos. Esa es la teología del libro de Josué, ¿no? Ya lo hemos visto en unas diapositivas hacia atrás. Fidelidad y unidad. El desafío no era conquistar la tierra, el desafío no era vencer a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, jerjeseos, heteos, heveos. Ese no era el desafío. El desafío era ser fieles a Dios, mantenerse fieles. Vamos a ver a lo largo del libro de Josué que hubo caídas y no lograron esa fidelidad que Dios les estaba pidiendo. Y también vamos a ver que no hubo esa unidad. ¿Sí? Hermano, el que tenga el micrófono, disculpen, el que tenga el micrófono abierto, por favor, apáguelo. Por favor, revisen sus micrófonos y apáguenlos, ¿sí? Entonces, el doble desafío es fidelidad y unidad. Ok, ustedes tienen ahí los versículos. Ahora, ustedes pueden ver aquí que he hecho una comparación entre la fidelidad que se le pide a Israel y la fidelidad de la iglesia. En estos versículos, ustedes van a ver en Deuteronomio 8:11, por favor, vayan a Deuteronomio, capítulo 8, verso 11. Miren lo que dice, Deuteronomio 8:11, ¿no? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Y vean Deuteronomio 7, retrocedan un capítulo hacia atrás, versos 6 y 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Te suenan esas palabras? Es lo mismo que dice Pedro. Si nosotros nos vamos a Pedro, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, vamos corriendo hacia el Nuevo Testamento. Por favor, síganme. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando tú estudias la palabra y ves este paralelo de lo que Dios le pedía a Israel y lo mismo que Dios nos pide hoy en día a la iglesia. Dios quería que Israel sea un pueblo santo, ¿sí? Y lo mismo pide a la iglesia que sea un pueblo santo. Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos fieles. Y la manera de ser fieles es leyendo, estudiando. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? No están, los que estamos estudiando hoy día en la noche, los miércoles, no estamos aquí para conocer más y decir, wow, estoy en el nivel 2 de la academia bíblica. No estamos para eso. Si estamos de esa manera, hermano, corrijamos nuestra manera de pensar. Estamos aquí para poder aprender de las verdades de Dios. Y a mí me maravilla el hecho de ver que nuestro Dios tenía la misma exigencia para Israel, de la misma exigencia que la tiene para conmigo hoy en día, para con la iglesia. Dios busca hombres y mujeres santos, que seamos un solo pueblo, unidad, un solo pueblo. Vayan a Gálatas 3, 26, 28, Efesios 4, 16. Dice, no hay griego ni judío, hombre ni mujer. Para Dios somos uno. Y de la manera como somos un solo cuerpo en Jesucristo, que se van ayudando todos los miembros unos a otros. Lo mismo que Dios le pedía a las tribus, ayuden a sus hermanos. Unidad como nación, unidad como iglesia. Ese es el paralelo que nosotros podemos encontrar en este doble desafío, fidelidad y unidad. Por favor, grábatelo, hermano, porque la iglesia tiene que funcionar de esa manera. La iglesia tiene que ser unida. No tiene que haber disensiones, como hablé en Corintios, peleas. Es triste
ver dentro de la iglesia, no que me miró mal, no que habló. Si existe eso, hay que solucionarlo, hermano. Y si tienes ahorita algún problema, algo que estás guardando en tu corazón para con tus hermanos, para con alguien, entonces el Señor te llama a que tienes que buscarlo y tienes que arreglar esas diferencias, porque Dios quiere unidad. Y en la medida que haya unidad, hay bendición. En la medida que hay fidelidad, hay compromiso, hay bendición. Si queremos ser bendecidos, entonces busquemos ese doble desafío. Sigamos hacia adelante. Terminamos con el capítulo 1, una visión muy general de que fue el capítulo 1, y ahora entramos al capítulo 2. ¿Quién fue Rahab? ¿Quién fue esta mujer que entra en la historia? Y vamos a ver cómo es que entra en la historia esta mujer de una manera impresionante, ¿no? Tu pasado no define tu futuro. Disculpen. Hermano Jesús, disculpa que lo interrumpa. La ¿Sí? hermana Rosaluz, que recién ha podido activar su audio, ¿sí podría silenciarla? Porque ella recién está aprendiendo, no sabe cómo. Ok, gracias. Sí. Rosaluz, por favor, Sí. mantén tu audio apagado. Sí, tú siléncialo, Jesús, porfa. Ayúdale silenciándola, por favor. Tendría que salir de la presentación. Ok. No te dan opción de participantes. Sí. Ok, voy a silenciarlos a todos, ¿sí? Sí, por favor. Ok, ya están silenciados todos. Hay unos cuantos. No, no está silenciado, creo. Y ahora sí. Muy bien. Ok, hermanos. Entonces, manténgase silenciados. Tu pasado no define tu futuro. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta. Era una mujer que se ganaba la vida de esta manera. Y ya sabemos que en ese entonces y hasta hoy en día, las mujeres que lamentablemente tienen que ganarse la vida de esa manera, porque el sistema las lleva a eso, o por otras razones, son mujeres que sufren y que son despreciadas por la sociedad y no son muy bien vistas. Esa era Rahab. Ustedes lo pueden ver en el versículo 1 del capítulo 2. Pero era una mujer decidida y era una mujer temeraria, que tomaba decisiones y era firme en las decisiones que tomaba. ¿Y cómo podemos entender eso? Vean el capítulo 2, el versículo 4 y 6. Ustedes van a poder ver ahí que ella se decidió a hacer algo, y a pesar que vinieron los guardias, imagínense, en ese entonces no había derechos humanos, no había de que yo voy a llamar al juez, que lléveme al corte, que contrato un abogado. Ahí te mataban y te mataban. O lo que decía el general o el líder o el rey, todos los pobladores dependían de eso. Así que imagínense, viene el soldados del rey y le dicen, oye, muéstranos a los espías. Y ella defiende eso y usando de artimañas y los desvía. Era una mujer que era temeraria, alguien que estaba dispuesta a conseguir lo que ella había decidido, ¿no? Ese es lo que vemos en el carácter de ella. Pero algo importante en Rahab, escogió temer a Dios. Escogió temer a Dios. Josué 2, 9, 12. En estos versículos del libro de Josué, ustedes pueden ver que ella comienza diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Qué interesante cómo comienza la conversación con los espías. Sé que Jehová. El nombre de Jehová ya sonaba, lo vamos a ver más adelante, pero es interesante que ella había escuchado los rumores, lo que había pasado en Egipto, las cosas como el pueblo de Israel ya había llegado ahí y había vencido al rey de Og, al rey de Sehón, a los amorreos, y ahora estaban por entrar, y ella estaba con la convicción, una mujer idólatra, pero ya el evangelio del conocimiento de Dios había llegado a sus oídos. Y esto hermanos, es para pensar, porque muchas veces nosotros decimos, no, ¿cómo le voy a predicar a esa persona? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La verdad de Dios llegó a oídos de esta mujer
Y entonces ella escogió, yo quiero a ese Dios de ese pueblo. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo yo sé? No sabía, había esa inquietud, pero no tenía opciones porque ahí solamente adoraban a Baal, ¿no? Adoraban a Astarte, a Moloch, pero ella no tenía opciones de conocer más del Dios de los israelitas, pero sabía qué había hecho y los poderes que tenía. Considerada dentro de los héroes de la fe. Vayan a Hebreos 11:31. Imagínense, Hebreos 11:31 es el libro, el capítulo del libro de Hebreos que se conoce como los héroes de la fe. Ahí se mencionan desde Adán, se menciona a Abraham, a Moisés, a Gedeón, a Jefté, a Josué y a muchos otros más. Los héroes de la fe. Y dentro de esa lista, en el versículo 31, Rahab. Imagínense, Rahab, ¿no? Por la fe ella alcanzó misericordia. Era una mujer de palabra. En el versículo, regresemos a Josué, capítulo 2, verso 21. Era una mujer de palabra, ¿no? Ella, los espías le dijeron cuál iba a ser el compromiso y ella dijo, así sea. Y lo cumplió. Lo cumplió. Y es importante porque también nosotros vemos en las enseñanzas de nuestro Dios en su palabra, dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y el sí de ella fue sí. Y así se hizo. Y también lo vamos a ver. Y como última cosa, mencionada en la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:5. Vamos corriendo, por favor, al Nuevo Testamento. Vamos, por favor, a Mateo, capítulo 1, verso 5. Ustedes lo tienen ahí. Vean lo que dice. Salmón. No es un pez, por si acaso. Es el nombre que se llamaba esta persona. Salmón engendró de Rahab. O sea, Salmón se casó con Rahab. ¿Y quién fue el hijo de ellos, de Rahab? Boz. Y Boz, lo vamos a ver también dentro de unas semanas, Dios mediante, en las últimas lecciones de este curso. Boz se casó ¿con quién? Con Ruth. Y ellos, ¿a quién tuvieron? A Obed. Y Obed, el hijo de Obed fue no de Obed de la iglesia, sino el Obed pasado, Isaí. ¿Y quién fue el hijo de Isaí? El rey David. ¿Y quién viene del rey David? Jesucristo. O sea, Rahab, la fe de Rahab, la misericordia de Dios por esta mujer, la hace colocar en la genealogía de Jesucristo. Tremendo privilegio para una persona formar parte de la genealogía de nuestro Señor. Y esta mujer entra en la historia por fe, ¿no? Muchas veces eso que tanto nos falta, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Las obras hablan de la fe, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Santiago 2:25, ya no es el autor de Hebreos, sino ahora es Santiago. El autor del libro es Santiago 2:25. ¿Qué es lo que dice? Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, hermano, Santiago está diciendo, ustedes saben que la base de la epístola de Santiago es que la fe se demuestra por obras, ¿no? Yo no puedo decir tener fe y no actuar. ¿Cómo se evidenció la fe de Rahab? En 4 cosas que nosotros podemos ver en el capítulo 2 de Josué. En 4 cosas. Escondió a los espías, desvió a los guardias, planeó el escape y dejó colgado el cordón granate para que cuando llegue el ejército sepan que ahí estaba ella con su familia. Fe, solamente fe, pero su fe se vio evidenciada en acciones. Y eso también no solamente lo vemos en el libro de Josué, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. La fe se demuestra por obras. No solamente es la teología de Santiago, es la teología también de Pablo y la teología de Jesucristo. La fe, dice, el que escucha, el que oye mi voz y las hace. Jesucristo lo dijo, así que Santiago no se inventó esto. Jesús dijo, no solamente el que me escucha, sino el que las hace. Y Rahab no solo tuvo fe en Dios,
sino que actuó. Repito, escondió a los espías, los protegió desviando a los guardias, planeó el escape, le dijo cómo tenían que hacer y dejó colgado el cordón para que ella pudiese alcanzar misericordia. Búsqueda de misericordia. Esta es una mujer que cuando yo veo a la historia de Rahab, veo a una persona de fe, ¿no? Alguien que buscó algo, una señal segura. ¿Y cuál fue la señal segura que les pidió a los espías? Que le juren por Jehová. O sea, lo más sagrado que ellos podían hacer. Ellos no podían tomar el nombre de Dios en vano. Acuérdense de los mandamientos que pueden ver en Éxodo capítulo 20. ¿No? Ellos no podían tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos les juraron por Dios que ellos iban a protegerla, pero solamente ella tenía que dejar el cordón para saber cuál era el lugar donde estaba ella con su familia. Y ella no fue mezquina. No solamente vio la salvación para ella, sino vio la salvación para toda su familia. Y esto también me llama la atención, de esa búsqueda de misericordia de Dios. No solamente tiene que ser para ti, para mí, hermano. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente para nosotros y nuestros hijos y tu papá y tu mamá y tus hermanos? ¿Estás peleado con tus hermanos o peleada con tu vecina? ¿Estás peleado, no quieres saber nada con tu jefe o con tus amigos? La salvación no solamente es para ti, la salvación es para todos los que puedas meter a tu casa. Eso es lo que hizo Rahab, una ramera, una mujer idólatra, una mujer que en su idolatría, en su condición, creyó en Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Si esto no despierta nuestra fe y nuestro celo un poco por la gracia que hemos recibido, y claro, estamos bien como cristianos, gracias, bueno, sí voy a ser salvo. Pero esta mujer buscó a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, todo lo que podía meter en la casa porque sabía que iban a ser salvos, porque tenía un juramento, el nombre de Dios estaba interpuesto en juramento. Hermano, por favor, hay que despertar. Tienes que despertar en esta pandemia en la que vivimos ahora extendida hasta el 30 de junio. La gente está ansiosa de querer saber de Cristo. Necesita respuestas. ¿Y qué estás haciendo tú? Estoy lamentando sobre mi condición económica, lamentándome sobre que tengo, no tengo, viendo el futuro incierto. ¿O estoy pidiendo por las personas que ahorita están enfermas? Estoy pidiendo por mis hermanos, estoy orando por mis amigos. ¿Cuál es la visión que tenemos, hermano? Esta mujer, sin conocer a Dios, con ganas de conocer a Dios, buscó, tuvo fe. Y su fe la llevó a estar dentro de la genealogía del Mesías, de nuestro Señor. Pacto de relevante importancia. Este pacto realmente tuvo implicancias enormes, hermano. Miren lo que dice, ellos se comprometieron con esta mujer, nuestra vida responderá por la tuya. Y vemos tres cosas en este pacto: bendición extendida, salvación por fe y redención futura. Me llamó también la atención entender un poco este pacto, porque lo podemos pasar someramente, ¿no? Y leerlo, bueno, se comprometieron y ya, pues sí, ella hizo esto y ellos hicieron esto y fue salva. No te equivoques, hay algo más ahí. ¿Por qué? Porque los judíos, el pueblo de Israel, creía que la salvación solo era para ellos, que la tierra prometida solo era para ellos. Y que Dios solamente hablaba a través de ellos, y ellos eran lo máximo, ellos eran el pueblo santo. Pero esta mujer alcanzó también la promesa, alcanzó el reposo, porque la bendición también se extendió para ella. ¿Te acuerdas de la promesa que Dios le dio a Abraham? Ahí está en Génesis 12, capítulo 12, verso 3. Dios extendió su promesa a esta mujer: en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Estaba mirando a Jesucristo, porque en Jesucristo todas las naciones de la tierra han sido benditas, pero esta bendición alcanzó a Rahab. Es decir, que pasó los límites de la nación israelita y alcanzó como un brazo extendido a esta mujer amorrea, a esta mujer que era despreciada por la sociedad. Y por fe ella alcanzó la bendición. Salvación por fe. Otra vez, no es por obras. Porque también los judíos, el pueblo, creía que tenía que cumplir. Habían llegado al punto de creer que yo tengo que cumplir cosas. Y los ritos y ritos y ritos. Y la fe en Dios la estancaron en acciones. Y se olvidaron de lo principal. Entonces, miren que en Romanos 4:22 se habla que Abraham alcanzó la justicia por la fe, no por obras. Las obras son una evidencia de la fe que yo tengo en Dios, no al revés. Entonces, la mujer alcanzó fe, alcanzó la salvación por la fe. Dos cosas. Bendición extendida, pasando los límites del pueblo, y alcanzas, pero por fe, no por obras, no por cumplimiento. Esta mujer no había cumplido nada de lo que decía la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. No cumplió nada de eso, era una mujer idólatra, pero fue salva por fe. Esto es importante que lo entendamos y es lastimoso entender que hoy en día nosotros cristianos salvados por fe, entonces estamos llegando a cumplir cosas. Y creo porque doy diezmo, porque doy ofrenda, porque ayudo a una abuelita a cruzar la calle, o porque asisto a la iglesia, entonces ya soy salvo. O porque leo todos los días mi Biblia, ya soy salvo. No es así. Yo soy salvo por fe, por pura gracia de Jesucristo, nada más. Lo único que yo tengo que hacer es evidenciar mi fe en acciones, en vidas transformadas. Y el último punto, redención futura, justamente es esto, porque la salvación de esa mujer llevó a que pueda nacer la línea genealógica de donde tenía que venir el Mesías, la redención futura. Ese pacto fue tan relevante porque salvó a una mujer que vendría a estar en la genealogía del Mesías. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes entender la gran misericordia de Dios que no se circunscribe a una nación, a una raza, sino se circunscribe a hombres y mujeres que sean santos para Él? Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, hermano. Noticias alentadoras. Ya vamos terminando. Josué 2:24. Miren que las noticias que recibe Josué lo alientan, ¿no? Mira, dice, conocen el nombre de Dios y su autoridad. ¿Sabes qué me llamó la atención? Vamos al versículo 11 del capítulo 2. Rahab está diciendo que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Sabes quién era el Dios para ellos de los cielos y de la tierra? Baal. Lo vimos la semana pasada. Baal, para todos los cananeos y todos los pueblos de esa región, Baal era el Dios de los cielos y de la tierra. Imagínense. Y ahora esta mujer estaba testificando, diciendo, Dios, el Dios de ustedes, el Dios que yo quiero, realmente Jehová es Dios de los cielos y de la tierra. No Baal, sino Jehová. Estaba dándole el lugar, la honra, la gloria a Jehová y estaba dejando a un costado a sus ídolos. En este caso, al máximo Dios que esos pueblos tenían, que era Baal. Las noticias también llevan a los espías a comunicarle a Josué que los pueblos, el pueblo, la nación de ahí, reconocían que el Dios de Israel era poderoso. Y Rahab les cuenta, nosotros hemos escuchado de lo que Jehová, no lo que ustedes. Qué interesante cómo Rahab está hablando con ellos.
No les está diciendo lo que ustedes han hecho, ustedes han vencido, ustedes han guerreado, ustedes destruyeron a Egipto. No está diciendo eso. Se refiere siempre a Jehová. Hemos escuchado lo que Jehová ha hecho con los egipcios y los hizo cruzar por el mar. Hemos escuchado lo que Jehová los ayudó a vencer a Sehón y a Og, reyes amorreos. Hemos escuchado lo que Jehová. La gloria es para Dios. No es para ti ni para mí. Y lo que nosotros hacemos siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Y esto, lo que estamos haciendo ahora, es para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie. Y una mujer que no conocía a Dios, le da la gloria a Dios, y ellos llevan esas noticias alentadoras a Josué. También le dicen que esos pueblos entendían que Dios había entregado los territorios a Israel. Y su aliento había desfallecido. O sea, estos hombres ya estaban temerosos. Ya de por sí, Israel no había cruzado el Jordán y estos tipos ya estaban haciendo sus maletas para irse. Porque entendían que Jehová les había entregado la tierra, hermanos. Y eso es importante porque nuestro Dios es quien nos da las cosas. Yo lo único que tengo que hacer es ir y tomarla. Pero tengo que tener fe para eso. Tengo que tener fe, hay que desarrollar la fe. Y ahí es donde viene nuestra lucha diaria para desarrollar. Vamos terminando, hermano. Salvación tras el temor. Esto también me llamó mucho la atención, el contraste de salvación y temor. Dios permitió el espionaje por dos motivos. Uno podría pensar que por qué Josué mandó espías. Eso significa que Josué no le creyó a Dios. Claro, o sea, podríamos pensar eso. Sí, podría quedar en el ámbito de las dudas, pero no fue así. Dios lo permitió. Y aún así hubiese sido que Josué mandó esos espías por temor, Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permitió? Por dos motivos: seguridad y salvación. Hermano, cuando nosotros tenemos dudas, ¿no te ha sucedido muchas veces que le dices, Señor, por favor, muéstrame algo, dame, o que alguien me diga algo, o yo necesito una muestra? Gedeón le pidió a Dios muestra, y Dios le dio. Tú lo puedes ver en Jueces capítulo 7, del 9 al 14. Gedeón tuvo temor y Dios le dijo, tranquilo, Gedeón, anda, desciende y vas a escuchar lo que está pasando. Es decir, que Dios también sabe que nosotros podemos tener temor, y ese temor Dios lo busca llenarlo para podernos aliviar y poder hacer que nosotros confiemos en Él. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Y salvación. ¿Sabes por qué la salvación? Por dos motivos. Uno es para mostrarle a Josué y al pueblo que él es el que salva. Y dos es porque si no hubiesen ido esos espías, Rahab no hubiese sido salva. Es importante que nosotros entendamos eso. Rahab no hubiese sido salva. Por eso es que Dios permitió la salvación. Oiré la entrada de los espías. Terminamos con esto, hermano. ¿Te acuerdas de las dos ecuaciones para examinar la historia? Vimos que fidelidad, permanencia en la tierra; infidelidad, expulsión de la tierra. ¿Qué hizo Rahab y qué hizo Josué? Los dos escogieron fidelidad para permanecer en la tierra. Si tú y yo, hermano, queremos recibir bendiciones y encontrar reposo, tenemos que escoger ser fieles a Dios, vivir las vidas como creyentes de lo que Dios nos pide, y vamos a encontrar permanencia, porque Dios le ha prometido a quienes son temerosos de Él, a quienes son sus hijos, la permanencia en esta tierra. Dios te bendiga, hermanos. Con esto terminamos la lección. Quiero terminar
Ok. Quiero dar unos minutos. Sé que esta lección ha sido un poco larga, pero quiero darle unos minutos. Pueden, los que quieran hacer alguna pregunta, ya saben que lo pueden hacer por los chats. Voy a leer los chats para ver si es que puedo, a ver, un momento, por favor.